Ya. Sí. Chicos, ¿me pueden cuidar, por favor? Les voy a hablar del contrato social de Boaventura de Sousa. Él es Boaventura de Sousa. Él es un profesor, bueno, es un sociólogo, fue profesor de una universidad de Lisboa, él es de Portugal. Y bueno, primero que todo nos habla de que el contrato social se crea a partir de, se crean 4 bienes cuando se crea el contrato social. La legitimidad del gobierno es como establecer, digamos, la cabeza que va, digamos, a regir como tal el Estado, el Estado económico y social, pues ya todos lo sabemos, seguridad e identidad colectiva. Esa es una cita del texto. Una obligación compleja y contradictoria por cuanto establecida entre hombres libres y con el propósito, al menos en Rousseau, de maximizar y de minimizar la libertad. Ahí se está refiriendo al contrato. Dice que es básicamente una contradicción de que los hombres que son libres, como dice Rousseau, entran, digamos, al contrato como tal para ganar libertad. Entonces es como una contradicción en sí mismo. Trae diferentes consecuencias que las llamamos constelaciones institucionales. La primera es la socialización de la economía, es básicamente una oposición al capitalismo. Se crean a partir de estos sindicatos laborales, que es cuando ya, digamos, en un estado, digamos, como el de ahorita, que es neoliberal, se crean, digamos, las diferentes oposiciones al régimen o al gobierno como tal. Hay una humanización, no se tiene en cuenta la producción monetaria, sino la parte humana. Entonces ya no es solo el producido lo que importa, la parte del dinero, sino también importa la parte humana. Se reduce la explotación laboral. Cuando se crean los sindicatos, por ejemplo, se hace básicamente con el fin de crear condiciones favorables para los trabajadores y todo eso. Esa es una característica del Estado. La politización del Estado se refiere, digamos, como lo vemos ahorita, que se dividen en partidos políticos que son, digamos, opuestos. Eso se crea a partir, digamos, puede ser una descentralización del poder y van siempre a estar como en el contrato social, siempre van a estar como enfrentándose a dos polos opuestos buscando el poder. Eso es básicamente lo que nos quiere decir. Y la nacionalización de la identidad, que es limitar la identidad al territorio. Entonces el contrato social básicamente lo que hace es incluir a ciertas personas dentro de su territorio, pero al mismo tiempo lo que hace, aparte de incluir, lo que hace es excluir también a los entes que no hacen parte de él. Entonces ahí entran los conceptos de inclusión y exclusión. El hecho de crear un contrato social para incluir un grupo de personas también excluye otro tanto, lo que les venía diciendo. Digamos, lo que pasa es que se crea en el contrato social, digamos, se crea una política, ¿sí? La política incluye, digamos, por ejemplo, a los colombianos. Entonces, eso inmediatamente excluye a todo extranjero. Eso es básicamente lo que quiere decir con eso. La realidad latinoamericana, porque el contrato social no aplica en ella. Una de las premisas importantes de Boaventura de Sousa es que en realidad en Latinoamérica no existe lo que llama contrato social. Existen simplemente contractualizaciones, que las denomina él, que son básicamente ciertas leyes que se crean para poder convivir con otra persona. Pero como tal no hay un contrato social. Lo que les decía, la descentralización se crea a partir de la repartición de los poderes en un Estado, lo cual, digamos, crea una desorganización cuando no se maneja, digamos, adecuadamente. ¿Sí? La globalización, que es un problema ahorita
bueno, para Boaventura Sosa es un problema de Latinoamérica. En Latinoamérica pues se está viendo, digamos, la tendencia neoliberal, que es la apertura, digamos, económica y la competencia, básicamente. Entonces la globalización lo que hace es, por ejemplo, la apertura de los mercados, lo que se da aquí en Colombia. Se supone que es una forma de avanzar en la economía de Colombia, pero lo que hace es, digamos, quitarle empleo a las personas nacionales. Entonces, ese es un problema porque está afectando directamente al contrato comunitario. ¿Cómo se define el contractualización? Contractualización básicamente lo define él como un conjunto de normas que se crean para convivir, o sea, en paz con otra persona. ¿Sí me entienden? Es básicamente eso. La nueva contractualización no es una contractualización social, es un falso contrato. Entonces nos venden la idea de que en realidad estamos haciendo un contrato social cuando son solo contractualizaciones. La diferencia básicamente es que en el contrato social se supone que las partes digamos, llegan a un acuerdo mutuo. En las contractualizaciones lo que se hace es que digamos, el Estado que tiene mayor poder imponga reglas sobre otro que tiene menos poder. ¿Sí? Entonces se crea lo que pasa en el consenso del Estado débil, que no hay un acuerdo mutuo, siempre es como una imposición, lo que pasa, digamos, con Estados Unidos y Colombia. Entonces Estados Unidos impone, digamos, las reglas, haciendo creer que está haciendo contratos. El consenso de Washington es importante lo del Estado débil, porque básicamente son una serie de medidas político-económicas neoliberales que las creó un economista británico, si no estoy mal, para estabilizar la economía. Entonces lo que hablaba era de globalización, neoliberalismo, de apertura económica y todo eso, para poder sacar, digamos, de la crisis al país. También viene la privatización de las empresas, que es una de las políticas, y la apertura económica, que pues crea una crisis en el comercio local. Predomina, digamos, del más fuerte, como les digamos el ejemplo a través de Estados Unidos con Colombia. Como venía diciendo, no es un Estado, no es un contrato social, sino una contractualización, básicamente la imposición de ciertas normas haciendo creer que es un contrato. Esto nos lleva a lo que llama estado de naturaleza. El estado de naturaleza o aventura no lo define como el estado de la paz